a la brevedad posible. El producto intelectual es simplemente una estructura para lograr demostrar que se puede dar respuesta a la pregunta problematizadora que tenemos allí. La pregunta nos dice, ¿cómo influye el conocimiento matemático en la reducción del costo de los servicios públicos? Para desarrollar este producto, para alcanzar esos objetivos que aparecen allí, simple y llanamente vamos a generar 4 fases del proceso de investigación. La fase número 1 no es otra cosa que un contexto. En ese contexto usted lo que va a hacer es buscar en internet normal la definición de el servicio público de acueducto, el servicio público de alcantarillado y el servicio público de energía eléctrica. ¿En qué consisten? Como el trabajo se está haciendo con las normas APA, entonces cada definición va con su correspondiente cita de autoridad. ¿Listo? Luego tenemos en el punto 2, ¿qué se mide en la variable de consumo de cada servicio? Entonces, ¿qué es el metro cúbico? La definición de lo que es el metro cúbico y la definición de lo que es el kilovatio hora. Luego, en la tercera parte es cuál es el valor de la unidad de consumo de cada servicio. El valor de la unidad de consumo se refiere al valor monetario, al precio en pesos. ¿Ese precio usted de dónde lo saca? En el recibo de los servicios públicos de su casa, al lado de esta tablita que es la de los consumos anteriores, aparece un cuadro descriptivo. Y en ese cuadro descriptivo, una de las columnas dice valor unitario. Ese valor unitario en pesos es el que va en cada una de estas dos. Y finalmente, para terminar la fase 1, ¿a qué hace referencia el estrato socioeconómico? Es buscar la definición de estrato socioeconómico. Esa definición se encuentra en el DANE. Usted la escribe allí y le coloca su correspondiente cita de autoridad. Eso es la fase 1 del proyecto, del producto de investigación. La fase 2 es coger el recibo de los servicios públicos y estas dos tablitas que están, esas dos diagramas horizontales que están en el recibo, usted los va a convertir en una tabla de datos de consumo y un histograma. O sea que usted lo va a convertir en una tablita de datos sacando los meses, las frecuencias absolutas y las frecuencias acumuladas. Y el histograma es convertirlo en un diagrama de barras, solo que aquí está horizontal y usted lo va a convertir en el diagrama de barras vertical. Justo allí terminaría la fase número 2. Una vez que ya están terminados los diagramas, sigue la fase 3. La fase 3 es una ventaja, reitero, para los que pertenecen a la modalidad de sistemas solares fotovoltaicos, porque esto es lo que hacemos todo el tiempo. ¿Ya? Entonces, usted lo que va a hacer es construir la tabla trabajándola con los 3 parámetros fundamentales: el nombre del dispositivo, el tiempo de uso en horas y el consumo energético en kilovatios hora. Entonces, por ejemplo, usted dice, ¿cuántos bombillos hay en la casa? Entonces hay 8 bombillos. Se prenden por 3 horas y el consumo de cada bombillo se investiga en internet. Zamorano, ¿cuánto es el consumo de un bombillo si es ahorrador? ¿Cómo, profe? ¿Cuánto es el consumo de un bombillo si el bombillo es ahorrador? Y esa es la razón por la que algunos están reportados en la modalidad. El consumo si el bombillo es ahorrador es de 24 vatios, el consumo si el bombillo es LED es de 8 vatios. Entonces, con ese consumo uno va haciendo su cálculo. Multiplica la cantidad de elementos por el tiempo de uso y por el consumo. Cuando usted arma toda la tablita de todos los elementos eléctricos que hay en la casa, sabe cuánto es el consumo total de su casa. Aquí se meten todos: la nevera, la plancha, la lavadora, la licuadora, la plancha para el pelo, el computador, todos los dispositivos que haya en el hogar. Se arma toda la tablita y al final usted dice cuánto es el consumo total en su casa. Y finalmente, en la fase 4, usted lo que hace es generar 2 propuestas de ahorro. Propuesta número 1, por reducción de consumo. Entonces usted hace un listadito de unas 8 o 10 propuestas que impliquen reducción de consumo. Apagar las luces cuando no se esté en la habitación o cuando esté de día,
no tener encendido el televisor si nadie lo está viendo, etcétera, etcétera. Usted genera un listado de 10 de estas propuestas. La propuesta por reemplazo de dispositivos o aparatos es buscar en Internet cuál de todo este listado de aparatos que usted hizo, que hay en su casa, se pueden conseguir con menor consumo. ¿Usted el consumo dónde lo encuentra? En Internet. Entonces usted busca la nevera que hay en su casa y mira el consumo de ella. Y entonces mira en Internet si hay una nevera que consuma menos. Entonces esa sería una propuesta de reemplazo de aparato. Yo puedo decir, la nevera en mi casa consume 150 vatios por hora, pero hay una nevera que se llama nevera amigable con el ambiente que consume 60 vatios por hora. Entonces eso es una propuesta de reducción por cambio de dispositivo o aparato. Y ese es el producto intelectual completo. Como tiene normas APA, pues al final hay que colocar la bibliografía de donde se obtuvo la información.